Para poder experimentar la Biblia como una historia que apunta a Jesús, tenemos que comprender que la Biblia es un texto antiguo. Aunque parece algo obvio, normalmente nos pasa desapercibido, por causa de tratar a la Biblia como un libro de referencia, para encontrar la respuesta a nuestras preguntas modernas. Al hacer esto, desprendemos al texto de su contexto histórico y nos perdemos de la riqueza y significado que tiene para ofrecernos. El hecho de que la Biblia sea un texto antiguo nos obliga a nosotros, lectores y lectoras modernas, a adaptarnos y buscar comprender el contexto histórico y cultural a través del cual los autores de la Biblia pensaban. Comprender más acerca de los valores, cultura y cosmología del Antiguo Oriente cercano nos va a ayudar a aprender a leer mejor la Biblia, pues así comprendemos más a las personas que escribieron la Biblia, quienes Dios inspiró y eligió para transmitir su mensaje a la humanidad. Hemos estado tratando de explicar el paradigma que la Biblia expresa de sí misma, una colección de textos antiguos que están trazando una historia de redención mesiánica que apunta a la persona de Jesús. Acompáñanos mientras emprendemos un viaje para tratar de comprender más la cultura y tiempo antiguos que dieron a luz a los textos de la Biblia y así aprender a leer mejor la Biblia. ¡Vamos! Seguimos en la conversación de conocer el paradigma de lo que tenían los autores que escribieron la Biblia. Sí, igual siempre lo repetimos y es que la Biblia es un texto que en su totalidad apunta hacia la persona de Jesús. Sin embargo, creo que a veces obviamos que ese texto es un texto antiguo. Y creo que es súper importante para nuestro objetivo de aprender a leer mejor la Biblia que respetemos y aprendamos del contexto que vio nacer a esos textos, porque ese es el contexto a través del cual podemos interpretarlo correctamente, no el nuestro, que es lo que a veces terminamos haciendo. Como que pensamos que la Biblia es para nosotros, pero en realidad no fue escrita a nosotros, fue escrita a esa gente, por ejemplo, el Antiguo Testamento de hace más de 3,000 años, que tenían otro idioma, otras conclusiones de la cultura, que la verdad es que si somos muy humildes y honestos y honestas, ignoramos. Sí, o sea, cuando estás diciendo eso me recordaba como, o sea, nosotros no estamos asumiendo que las cosas que vamos a visitar en un museo fueron, dibujadas, o sea, de que ves un mural y desde que pues no fue dibujado para ti, ¿no? Y de hecho, pues generalmente vamos con guías o estudiamos el contexto de pues por qué se escribió eso, vemos un hueso con una lanza y no dices, déjame la uso para la cocina. Sí, es que lo usaban para, pues ellos escribir tipo en su iPad, o sea, no, realmente buscamos conocer cuáles eran las costumbres, qué es lo que pensaban, cómo interpretaban ellos la vida, y pues de esa forma poder entender qué significa ese hueso que estoy viendo ahí en el museo. O para qué lo usaban. Para qué lo usaban, ¿no? O sea, qué significaba para ellos, qué representaba. Entonces, es la misma forma en la que, con esas mismas consideraciones previas, debemos acercarnos a la Biblia. Sí, así como cuando vas a un museo que como está todo arreglado, de que, mira, esta es la exposición de América prehispánica y de que sientes que entras a otro mundo y como de cierta forma también hay cierto respeto, ¿no? Hay reglas que es de que, oye, no toques, no pises, no hagas esto. ¿Por qué? Porque estás entrando a otro mundo. Creo que ese es el mismo respeto con el que debemos de leer la Biblia. Para mí, eso es algo que le he aprendido a varios autores que he leído, pero es como honrar la decisión que Dios tuvo de utilizar a esas culturas como un instrumento para transmitir verdades supremas. Uh-huh. Entonces, otra cosa que ahorita que tú hablas del museo, que creo que nos puede servir, y de hecho esto lo dice el Dr. Michael Heiser, que me gusta mucho, siempre platicamos de sus enseñanzas, y él dice que cada vez que lees la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, tienes que como sincronizarte o sintonizar con tu israelita antiguo o antigua, o sea, porque esa es la manera en la que vas a poder interpretar el texto como alguien a quien sí fue dirigido el texto lo hubiera hecho, y no como alguien del siglo XXI que tiene ciertas pues conclusiones de la vida y cosas que asumimos que a veces nos desvían de conocer pues
el verdadero significado del texto o lo que los autores de verdad quisieron decir. Pero pues, ¿cómo te vas a conectar con tu hebreo antiguo si, para empezar, tú eres mexicano, hablas español? Ni siquiera los judíos modernos actualmente hablan el lenguaje que se hablaba en la Biblia. O sea, antiguo es como un hebreo muy antiguo, ¿no? O sea, que palabras que ya no se usan actualmente. Si tú vas a Israel, pues no usan esas palabras. Uh-huh. Entonces, creo que es importante adentrarnos a estudiar a estos hebreos antiguos, qué pensaban, cómo hablaban. Y creo que entrando en materia como esta, uno de los primeros elementos que tenemos que considerar respecto a que la Biblia es antigua y cómo acercarnos a ella es que pues, fue escrito en un lenguaje antiguo y lejano al español. O sea, nada que ver con... O sea, las palabras que ellos entendían, o sea, las palabras que ellos usaban y que nosotros después ya a través de los años fueron traduciendo y las tenemos ahora disponibles en español, ¿no? Del Antiguo Testamento, significan para nosotros cosas muy diferentes a lo que significaban para ellos. Sí, y sí, la verdad, bueno, yo sé que yo muchas veces he hecho esto o hice esto, ¿no? De que pues estás en la Biblia y por ejemplo de que justificación o de que redención y pues lo que haces es de que pues como no entiendes, pues ¿qué haces? Vas a un diccionario. Tu diccionario de tu lengua española, contemporánea y moderna. Y sí, a lo mejor y no va a significar algo muy distinto de lo que están tratando de decir los autores, pero no podemos hacerle eso al texto porque entonces lo que vamos a terminar haciendo es imponer lo que nosotros tenemos como nuestras categorías ya modernas de lo que significan esas palabras y hacerlas que disten de lo que realmente trataron de significar los autores al utilizarlas en ese momento. Entonces lo que deberíamos de hacer más bien es adentrarnos a la cultura y, por ejemplo, si al yo hebreo, quiero... al arameo, al ¿cómo se llama? Griego antiguo y conocer las palabras específicamente que se utilizaban y qué significaban para ellos, porque en la traducción se pierde el significado, ¿no? Exacto, sí, y creo que también es algo que, si lo pensamos, es algo muy intuitivo que hacemos hoy en día. Hay veces que incluso, ya hemos platicado de esto, ¿no? Pero que incluso entre nosotros, personas que compartimos el mismo idioma y estamos en el mismo tiempo de la historia, que hay veces que es de que, a ver, ¿qué significa esta palabra para ti? Entonces, cuando yo te pregunto y te veo y te escucho utilizar esa palabra, digo, bueno, es que para ti X palabra significa esto, ¿verdad? Para mí, sí, y hay veces que tú y yo hemos tenido justo de que discusiones y como disensiones porque tú dices una palabra que para mí significa una cosa muy clara y para ti es como que no, tranquila, o sea, yo estaba hablando de esto. Entonces, creo que tenemos que aprender a hacer eso con la Biblia, o sea, en lugar de decir de que, obviamente está diciendo esta palabra que obviamente es esto que yo pienso porque yo sé lo que significa para mí, no, ¿cómo lo usaron ellos? Y creo que si somos muy honestos y humildes, la verdad es que no hacemos eso lo suficiente. Por ejemplo, una palabra que ha sido, una frase que ha sido, creo yo, muy malinterpretada, porque lo que hemos hecho es o más bien imponerle nuestro contexto, exacto, que es moderno y platónico, que ya hemos platicado de esto, a cuando se habla en los evangelios acerca del reino de los cielos. Pensamos que Jesús está hablando de un lugar que no está en la tierra, al cual nos vamos a ir. Sí, separado de nuestra realidad. Separado de lo que nosotros entendemos como lo terrenal, lo material, y como que es este lugar supremo, fuera de aquí. Perfecto, ideal, que no vamos a ir en un cuerpo y que nos vamos a ir, y que ese es nuestra como ulterior destino. Y realmente pues ya hemos platicado esto, o sea, eso es una idea platónica y no necesariamente bíblica, pero cuando, como ahorita platicábamos, te pones a leer la Biblia y te pones a ver cómo ellos utilizaban esa frase, sobre todo Jesús, cómo cada vez te vas a dar cuenta que cada vez que Jesús hablaba del reino de los cielos, no era un lugar al que te ibas, sino era algo que venía, exacto, se acercaba, ¿no? Que se acercaba. De hecho, su forma de predicar de Jesús cuando él inició su servicio aquí en la tierra fue el reino de los cielos se ha acercado. E incluso el versículo que para mí como que es el que más me acuerdo de, oye, no, pues es que sí, nos vamos a ir al cielo, es cuando Jesús dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Pero cuando tú lo lees y completo, y no nada más, es que el contexto es leerlo completo. No, el contexto es entender cómo Jesús utilizaba esa palabra y cómo
las personas que hubieran escuchado a Jesús entendían esa frase. O sea, ¿qué significaba la palabra reino? Exacto. Cielos. Exacto. O sea, como que entender para ellos qué significaban estas palabras. Exacto. Te va a hacer que lo puedas interpretar de forma correcta, porque yo tengo un concepto bien diferente que significa reino y de los cielos, pues automáticamente mi cerebro va hacia decir, es algo que es arriba y que no es de aquí y que como no, o sea, no, para mí mi mente no pueden convivir ambos, o sea, tenemos que como elevarnos hacia eso. Exacto, entonces cuando tú lees, por ejemplo, ese capítulo de Juan 14 completo, que dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí. Y que le dicen, ¿no? Tú vas leyéndolo y vas entendiendo que Jesús, además de que está muy extraño, sí, jamás dice que esa casa del Padre está en otro lugar. Fuera, de hecho, dice, ustedes saben cómo llegar. Y luego le dice Felipe, Jesús, no, la neta no te entiendo. Gracias a Dios por Felipe, porque yo también cuando lo leo digo de que estás diciendo, Jesús, de repente hablaba muy raro, como encriptado, como en acertijos, y que le dice Jesús de que todavía no han entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, entonces, si agarramos esa lógica de Jesús, pues las moradas están en Jesús. Y luego después, más adelante, en ese mismo discurso que está dando Jesús, les empieza a decir de que les voy a mandar un consolador, voy a rogar al Padre para que venga y entonces moraremos en ustedes. Entonces las moradas no son en otro lugar celestial, de que en una dimensión astral desconocida, donde no tenemos cuerpo, sino... Al parecer lo que Jesús está como dirigiéndonos es a concluir de que, oye, pues Él va a morar en nosotros. Y de hecho, si tú fueras un judío de la época de Jesús, entenderías que esa era la esperanza del judío, de que el reino de los cielos viniera y otra vez la tierra y el cielo fueran un mismo espacio completo donde Dios pudiera de verdad morar. Sí, en medio de los seres humanos. Porque todo este concepto, y lo vamos a ver más adelante, para el judío, de alguna forma la tierra es el templo de Dios, y en la medida en que como lo celestial o divino, como está embebido dentro de nuestro terrenal, se produce una vida plena, una vida abundante, una vida que es la que era original conforme al Edén, porque el Edén estaba aquí en la tierra. Exacto. Entonces todo este tiempo están con esa esperanza de que nos volvamos como humanidad a ese Edén original. Exacto. Entonces cuando Jesús va paseándose por las sinagogas y por los pueblos y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, todo el mundo era como que... ¿Ya? O sea, realmente Dios va a reinar aquí y... Como lo hacían con el templo, ¿no? Que era que Dios viviendo dentro en medio del pueblo. Entonces yo sé que para mí estudiar estas cosas fue como muy de que se rompieron todas mis categorías, pero no para mal, sino para entender que pues la Biblia no fue escrita con mis categorías, sino con las categorías de un pueblo muy específico. Y para mí, vuelvo a repetir, es parte de honrar la decisión que Dios en su soberanía, si creemos realmente en el Dios que retrata la Biblia, que es la decisión que Dios tomó de utilizar a estas personas en esta cultura, en este momento del tiempo de la historia, sí, para transmitirnos un mensaje. Entonces, pues creo que si podemos, o más bien si queremos lograr este objetivo de aprender a leer mejor la Biblia, tenemos que hacer parte de nuestro diario instrucción el estar entendiendo los contextos históricos y las palabras, y no solo las palabras. O sea, ahorita hablamos del reino de los cielos, una frasecita, y si esta dista completamente de lo que nosotros fuimos enseñados como modernos, cuánto más todas las historias, todas las conclusiones culturales que tenían los autores, y esto ahorita hablamos del Nuevo Testamento, todavía de más antiguo, o sea, sí, cuando nos referimos al Tanakh, al Antiguo Testamento. Entonces creo que es importante para nosotros, bueno, lo que yo quisiera ahorita que pudiéramos hacer nosotros es un ejercicio de humildad, de decir de que sí, puede ser que muchas de las cosas que yo he leído las haya malinterpretado, pero pues Dios, guíame, o sea, quisiera poder conocer más de la cultura antigua para poder de verdad entender qué quisiste decir a través de estas personas que utilizaste en aquel entonces para transmitir tu mensaje al mundo. Totalmente. Pues vamos a eso. Vamos. Y una de
esas primeras elementos o conclusiones que tenían los antiguos hebreos es representado a través de su cosmología, ¿no? Y podemos, a través de cómo entender cómo ellos conceptualizaban la cosmología de del mundo, de cómo se creó todo. ¿Qué es cosmología? Es una palabra rimbombante. Sí, a ver, explícala. Es cosmología. ¡Tarán! No es cierto. Significa básicamente la teoría o la aceptación de cómo se había formado el universo. Entonces sí, nosotros tenemos una cosmología que intenta explicar el origen del universo a partir de todo lo material. Sí, pues lo material que de alguna forma cuando conceptualizamos los objetos o la materia, ¿no? De que pues tiene átomos, tiene moléculas. Y cuando estudiamos esas moléculas vemos que han tenido un efecto a lo largo de los años. Exacto. Y vemos que fósiles y los huesos y vemos, o sea, y con así, tecnología hemos podido observar ese aspecto material del cosmos, de la vida, y hemos podido crear incluso disciplinas que se han formado de eso, como la química, la medicina, que a partir de estudiar toda esta materia y vamos creando estas formas de entender cómo surgió el universo. Y para nosotros el concepto de cómo surgió el universo lo vemos de un sentido de nada hacia algo que se crea, ¿no? Porque un sentido material de cómo se crea el universo. O sea, de este mismo concepto, cosmología que tenemos de lo material, asimismo definimos la historia o la narrativa de la creación a partir de cómo de lo no material se formó lo material. Exacto. Y es algo muy moderno. Exacto, porque si nos vamos a la cosmología del Oriente Cercano, o sea, más bien como las culturas, no nada más los hebreos, sino las culturas colindantes, como lo eran los babilonios, los ugaritas, los cananeos, los asirios, todos ellos vivieron más o menos en el mismo tiempo, compartían la misma cultura, y así como yo ahorita no te tengo que explicar que H2O significa agua y que tú sabes que el agua está comprendida de 2 moléculas de hidrógeno y de una de oxígeno, y toda esta es una conclusión que parte de que los elementos observar. Exacto, tienen moléculas. Todas estas cosas yo no te las explico, las doy por hecho de que, y ni siquiera es como, si yo las uso, no me estoy robando de que, es que le copié la teoría del agua. No, o sea, es como la aceptación de cómo funciona la realidad. Yo no te la explico, simplemente pienso a través de ella. Ajá. De la misma manera, las culturas antiguas, incluidos los hebreos, correcto, no te iban a explicar de que, pues es que obviamente tú sabes que el origen es siempre a partir de aguas caóticas y que los dioses vinieron a establecer el orden a partir de como vencer el caos, y no te explican eso, simplemente piensan a partir de lo que en su cultura eran las herramientas disponibles para pensar, así como hoy nosotros tenemos como herramientas átomos, ¿cómo se llaman? Electrodos, ya ni me acuerdo. Sí, los iones, iones, electrones. Esa cosa, hombre, que tú, esos son tus recursos para explicar cómo funciona la realidad. Claro. Bueno, ellos tenían esos recursos para explicar cómo funcionaba su realidad, y era obviamente normal que fueran compartidos y que entre ellos se parecieran. Entonces, no debemos de pensar que lo que la Biblia está postulando aquí es como lo que es, sino es más bien estaba utilizando los recursos culturales que existían para explicar el universo, lo que ellos entendían como el universo, y estaban en conversación unas con otras. Sí, y creo que un elemento importante adentrándonos a conocer esta cosmología que ellos tenían y que compartían con otros de esa época, sus contemporáneos de esa antigüedad, es que ellos no estaban buscando explicar el origen o la cosmología como nosotros conocemos a través de del qué o cómo, sino más bien el por qué. O sea, la forma en que los antiguos narran cómo se creó el universo no es con el objetivo de explicar el cómo, que nosotros estamos muy configurados para pensarlo de esa forma. Sí, obviamente la creación, y cuando piensas de que en Génesis 1 de que, obvio, Dios estaba creando los cielos, y piensas en el espacio y la tierra, y piensas en el globo terráqueo, y es de que no. O sea, los antiguos no tenían esas categorías, y ellos se enfocaban en explicar el por qué. Exacto. ¿No? Y es como el por qué estamos aquí. Digo, creo que es bien importante, justo que hablas del Génesis, que
cuando se escribió el Génesis fue después de que salen de Egipto. O sea, ya habían pasado 400 años en el que el pueblo hebreo de la antigüedad había convivido con egipcios, con sus narrativas de cómo fue creado el universo, de quiénes son los dioses, entonces quiénes establecen el orden, por qué les va bien, por qué no les va bien, cómo de una forma lo que ven del faraón, por qué representa él pues como la continuidad de la cosmología o del proceso creativo, etcétera. Entonces todo este tipo de conceptos vivían en el imaginario de todo el pueblo hebreo, salen, y es cuando de alguna forma tienen esta instrucción de cómo escribir como algo que identificara a ese pueblo y que los separara o distinguiera, mejor dicho, de estas otras como pueblos que había, como el pueblo egipcio o de Mesopotamia o demás. Entonces, justo el Génesis nace para darle identidad a ese pueblo hebreo. No es con el objetivo de explicar cómo se formó la el luz. Universo. Pero ¿cómo que no había día y noche sin no haber sol? Porque ¿cómo es posible que haya día y noches y después se creó el sol en el tercer o segundo día o algo así? Es como, ¡no! Cada vez que hacemos eso, no solo estamos como faltando el respeto, como ahorita hablamos al principio, a la cultura, sino nos estamos perdiendo de lo que sí estaba tratando de hacer el texto. Que era como dices tú, darte identidad y decirte quién sí es tu Dios. Sí. No Atum o Nun o Ra de Egipto, sino Jehová. Él es el Dios verdadero. Como lo que decíamos ahorita, estaban en convivencia estas cosmologías y todas tenían como elementos muy parecidos. Uno de ellos era que en el origen, o sea, el estado de precreación no era la nada, como nosotros ahorita pensamos, sino eran aguas caóticas. Y eso se comparte en los egipcios, se comparte también en las historias de Babilonia. Exacto. O sea, las narrativas de la creación, todas comparten este elemento de que la nada son aguas caóticas. Exacto. O sea, el principio... La nada, ¿verdad? Sí, o sea, la nada. Lo que nosotros entendemos. Nosotros entendemos algo de nada, es que no existe materia, es que no existía nada, pero para ellos el estado inicial de precreación es aguas caóticas, o sea, un mar que no tiene orden, que es salado, oscuro y que está asociado hacia improductividad, hacia algo donde no puede haber vida. Exacto. Por ejemplo, los egipcios, que su narrativa de la creación hablan acerca de Atum o Atem, que de una forma era este Dios que emerge de Nun, de las aguas caóticas, de las aguas profundas, y emerge de ahí, se crea a sí mismo, y a partir de crearse a sí mismo, él de su ser, de su esencia, crea o engendra todos los dioses, de los 9 dioses de Egipto, y que cada uno es asociado o se representa como un elemento de la naturaleza, sea el viento, sea la tierra, la humedad, o sean los cielos, o sea la tierra como tal. Entonces, este Dios a través de sí mismo comienza a formar todo lo que pues, los egipcios después veneraban, ¿no? Exacto. Y como lo que ahorita platicábamos, o sea, tenemos que tomar en cuenta que los hebreos convivieron con estas culturas y esos eran los elementos que les permitían entender su realidad. O sea, ellos no lo cuestionaban, simplemente utilizaban esos mismos elementos para entonces ellos decir quién era su Dios Jehová. Entonces, mientras ustedes, egipcios, a través de las aguas, se tuvo que crear su Dios, bueno, en Génesis 1 lo que nos narran los autores es que en el principio Jehová Dios, o sea, Elohim. Él ya existía. Entonces nos tenemos que imaginar que algo como lo que pasa en nuestros partidos favoritos de los deportes estaba sucediendo en aquel entonces. O sea, por ejemplo, que están las dos hinchas, ¿no? Estás en el estadio y hasta hay canciones que cómo se eleva el espíritu de un equipo hacia el otro, y hay esta rivalidad, y luego cuando se juntan y que dices de religión, política y deportes mejor no hablemos porque nos terminamos peleando. Entonces hay uno que sí, que pero nosotros en el 87 con no sé quién, no sé qué jugador, y entonces tú y se empiezan como... O yo le gané al equipo que te ganó a ti, por lo tanto, entonces yo soy mejor que tú. Ajá, entonces como que este tipo de rivalidad
de culturas, era lo que estaba pasando, de que, sí, jaja, tu Dios, Atum, que se tuvo que crear a sí mismo, o sea, ¿qué más poderoso va a ser que Jehová, que ya existía? Ajá. O sea, ¿cómo te explico que tus dioses egipcios, pues por eso fueron vencidos por Jehová, porque él era preexistente? Exacto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia y decimos, entonces en el principio Dios creó los cielos, seguramente, como siempre platicamos, ¿no? A manera de chiste, pero tristemente a veces eso pasa, de que, bueno, aquí entre el versículo 1 y 2, en el desorden estuvieron los dinosaurios, porque pues, ¿cómo explicas? Porque sí existieron, ¿verdad? Entonces, sí. La Biblia, tengo que hacer que la Biblia diga lo que yo ya creo del universo, y no podemos estar más malinterpretando y mal utilizando y faltándole el respeto al texto que cuando hacemos eso. O sea, tenemos que entender que está en medio de esta cultura, y lo que los autores estaban tratando de decir es no qué pasó con el universo y cómo se formó y a través de qué proceso se formó, sino quién era Jehová Dios, el Dios de dioses, el Dios todopoderoso. Y por ejemplo, o sea, y esta misma, digamos, narrativa que estamos viendo con este diálogo que tenían los hebreos que tuvieron, porque acaban de salir de Egipto, que ya creían algo los egipcios, salen de ahí y ellos también pues tienen esta conversación con otro pueblo, que es el pueblo de Babilonia. Exacto. Y que a su vez ellos tienen también sus poemas de cómo explican el proceso de la creación. Que por cierto, Abraham salió de Ur de los caldeos, el pueblo asociado con Babilonia. Y ellos tienen un poema, ¿cómo se llama? Se llama el Enuma Elish, es una epopeya épica, es un poema que tiene en su momento central de cómo explicar la afluencia de la potencia mundial que llegó a ser en el mundo antiguo de Babilonia. ¿Por qué? Porque sus dioses eran los más chidos de todos. Por ejemplo, en la batalla más decisiva que nos narra esta epopeya, esta épica poema, está el dios Marduk, que se retrata como el dios de las tormentas y el que como utiliza los vientos para vencer. Está luchando contra la diosa de las aguas saladas, caóticas, que se llama Tiamat, y en esta batalla final épica ella toma la forma de una serpiente, de un dragón marítimo gigante. Exacto, de que la coincidencia no es coincidencia. O sea, ¿verdad? el dios luchando contra una serpiente. Exactamente, para derrotarla. Y te narra toda esta épica, toda esta batalla impresionante de ejércitos, sangrienta. Que la diosa formó muchos como monstruos, y los llenó de veneno en lugar de sangre. O sea, tú dices de que aquí se va a decidir el fin del mundo. ¿Y quién sale vencedor? Marduk, que utiliza su arco y su lanza como con la boca abierta, los vientos. Le abre la boca. Le abre la boca a Tiamat, la diosa de las aguas caóticas aladas, le avienta su flecha y le rompe el vientre, la parte en dos, y con la parte superior crea los cielos y con la parte inferior crea la tierra. Y entonces Marduk, el dios patrono de Babilonia, trajo el nuevo orden mundial, echando fuera a los dioses del pasado, y ahora él estableciendo quién era el dios de dioses, Marduk de Babilonia, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, los hebreos dicen de que bueno, Jehová, para crear los cielos y la tierra, dio la palabra. Y ya. O sea, Marduk tuvo que hacer y deshacer y se las vio negras. Jehová habló. O sea, para él el caos, las aguas caóticas, no son una amenaza. Motivo de guerra, sino es un lienzo a través del cual él crea. Sí, como vemos la narrativa de Génesis 1 y 2, ¿no? De que al final, bueno, comienza al principio, dice que estaba simplemente desordenado, estaba desolada la tierra, y estaba era solamente el abismo, estaba como las aguas profundas, que es Tahom, o sea, caótico. Igual las mismas aguas presentes, como ahí estaban, ¿no? Fueron las precursoras del proceso creativo, y que dice que el espíritu se movía sobre, y cambia la palabra. Sí. Y usa una palabra más neutral para... Sobre el espíritu, sobre la faz de las aguas, ¿no? Ya no es Tahom, que es que tiene la connotación negativa, caótica, sino cuando el espíritu posa sobre Tahom, se convierte en algo neutral. O sea, simplemente con posar, con existir Jehová, el caos y la oscuridad se someten. O sea, qué fuerte, ¿no? Cuando como decía ahorita, cuando intentamos que la cosmología o estas narrativas antiguas
las intentamos encajar en nuestro contexto, nos perdemos de esta riqueza, o sea, que era lo que sí estaban tratando de hacer los autores. Y que un elemento como, justo que, entre lo que las narrativas que platicamos ahorita muy brevemente de los egipcios y de Babilonia y también los hebreos, el Génesis, todos comparten este mismo concepto, un concepto diferente que el que tenemos nosotros de creación. Nosotros tenemos un concepto de creación como de la nada hacer algo, y ellos el concepto de creación era más bien un concepto de orden. Exacto. O sea, cada vez que hablan del momento de creación es que algo ya existía, que era algo caótico, algo que estaban las aguas caóticas y densas y de oscuridad, y cada uno de ellos explica que el proceso de creación se trata de orden. Y cuando hay orden, se produce vida. Exactamente. Para aprender a leer mejor la Biblia, cada vez que en el Antiguo Testamento y sobre todo en los Salmos hay muchas veces que se utilizan el motivo de la palabra de aguas caóticas para hablar incluso de que las naciones son como las aguas y como me están ahogando, o sea, en el pensamiento, la cosmología para el hebreo y para el antiguo era que las aguas tenían una connotación negativa, pero cuando Dios las ordenaba y entraba, podían producir vida. Entonces entendíamos que, de hecho también hay muchos salmos que nos narran como que la tierra es como si fuera, o más bien el cosmos, lo que conocen como la realidad. Estaba partido en tres como niveles, los cielos, lo que veo ahí arriba, la tierra, lo que veo aquí, y pues si yo les cargo la tierra, pues sale agua, entonces seguramente hay aguas debajo de la tierra. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia utilizar a palabras como los manantiales, los ríos, que si tal pozo de agua en no sé dónde, es un recuento o como que el autor te quiere recordar a cómo cuando te presentaron a su Dios Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que creó ordenando y que el caos le hace los mandados, es justo esta imagen de que, oye, aquí hay un momento de Dios trayendo orden en medio del caos. Y se me ocurren las historias, por ejemplo, de Agar, la esclava egipcia que Abraham y su esposo terminaron abusando y dejándola a la merced de la muerte. Y el desierto. En el desierto, en el desorden, y de pronto hay un manantial de agua y que se llama el pozo del viviente que me ve, y Dios se le manifiesta ahí y la rescata. Sí, y le da una promesa de prosperidad, de bendición. Entonces, como esta promesa de Abraham, esta promesa de prosperidad, de que se hace bendición a todas las naciones, y como haciendo esta como remembranza o recordando al Edén, se manifiesta a través de estos elementos del manantial, del agua. De manantiales. Otro que se me ocurre es cuando Abraham, o sea, como que hay que empezar a preguntarnos de que por qué los autores de la Biblia me cuentan esas historias raras de que Abraham y que los 7 pozos en Berseba, creo, no sé en qué lugar, y que se pelea él con Abimelech, creo, y que es de que hey, tu gente se quiere robar mis pozos y son míos, y tú de que a ver, ¿y esto qué? ¿Esto cómo lo aplico en mi vida? De hecho, ahorita que estás diciendo me acordaba de que, y no sé a qué predicador escuché y decía de que no, es que Abraham, su oficio era hacer pozos. Ajá. Y o sea, nosotros como queremos como trasladar ese suceso y como no lo entendemos de que, bueno, me está diciendo para que sepa que Abraham trabajaba haciendo pozos de agua. Pues no, o sea, hay todo un trasfondo de o sea, el hecho de que Abraham esté ahí resolviendo un altercado con una nación forastera, totalmente, enemiga, después vista, en un momento en donde hay aguas en medio, ¿qué te está diciendo? De que Dios está ahí trayendo paz en medio de lo que pudo haber sido caos, y te está diciendo de que mira esto es lo que yo quiero para la tierra, las naciones todas unidas bajo Jehová. Y después vemos también como la imagen del templo en lo alto y con ríos como gente o gente como ríos fluyendo hacia él
templo en donde el cielo y la tierra están finalmente conectados y todas las naciones están adorando a Dios, no nada más los israelitas, sino todas las naciones. O sea, tenemos que entender que las palabras y los conceptos eran a partir de su entendimiento de la realidad y del origen del cosmos, y al final de cuentas te estaban tratando de decir no cómo funcionaba el cosmos, sino más bien quién era el Dios de dioses y cómo Él quiere venir a traer orden en medio de tu caos y cumplir su promesa para la humanidad, que es que todas las naciones vivamos en paz bajo su reinado, bajo su dominio, y que el cielo y la tierra sean uno. Y esa es la esperanza, como hablábamos al principio, no de irnos a ni quién sabe dónde, sino que el cielo y la tierra vuelvan a ser uno bajo Dios. Y el concepto, la palabra de río, de agua, más que una parte literal, o sea, más que un significado literal, que es como lo interpretamos nosotros, estás cargado de significado y de simbología. Exactamente. Y que esa es la forma en la que lo utilizaban. Entonces, al momento de que hablan de estos ríos y hablan de estos manantiales, ellos estaban, el significado que ellos le ven a eso no es de que, sí, H2O, sino que es Dios trayendo orden en este momento, y es un momento edénico donde Dios está como que tocando este espacio geográfico y está trayendo, está transformando el caos y el desorden y trayendo su esencia. Y esto es un momento o un espacio idóneo para que exista vida, para que exista plenitud, para que exista prosperidad, y es un momento edénico. Exacto, y también creo que está en conversación con estas otras culturas que realmente no me acuerdo si eran los asirios, los cananeos, no me acuerdo quiénes, pero su parte de su narrativa de sus dioses era que los crearon porque pues es que alguien nos sirva, ¿no? Y que alguien haga lo que nosotros queramos y tipo que nos funcionen de esclavos. Para Jehová, la humanidad es tan preciada y tan sagrada que quiere darles vida siempre, no que sus vidas sirvan para su placer y cuando se les antoje pues los mato, porque eso era lo que era el entendimiento de los dioses para aquellas personas. Por eso se la pasaban ofreciendo sacrificios y haciendo cosas para no molestar a los dioses, y por eso Jehová viene y se presenta a través de su palabra, a través de esta cultura, con sus elementos, para decirles, el mensaje no es, oye, es que la tierra es un disco plano flotando en un mar caótico con unas columnas. No, el mensaje es, Dios es un Dios que quiere darte vida y que quiere paz entre las naciones. Y quiere hacer una asociación con los hombres. Quiere hacer una asociación con la humanidad para utilizarlos, para transmitir su vida. Eso es el Dios, ese es el Dios de la Biblia. El concepto que vemos, o sea, si trato de explicarte yo en qué consiste un hogar, una casa, tú puedes entrar con una explicación del como el cómo, de decir de las cosas, de, bueno, pues hay un cimiento de cemento y de que se cava profundamente para poder tener este fundamento, y sobre eso se ponen columnas que son varillas, y luego es también... Como que si yo te pregunto qué es una casa, pues me puedes contestar de forma muy como, pues el proceso literal de cómo se forma una casa, ¿no? Dices, pues eso es una casa, la veo, eso es una casa. Pero también no es como... No me va a explicar ese proceso, cómo hacer un hogar. Claro, pues sí, también te puedo explicar el hogar, y no, las dos cosas pueden convivir. Te puedo decir, es que el hogar en realidad es, pues... Es que yo llegue a mi casa y huela comida, que me abrace mi mamá cuando tengo frío. Sí, o sea, o de que mi hogar es un espacio, son diferentes espacios. En este espacio es donde yo me pongo a meditar. Ajá. Es mi lugar, como que me siento que puedo yo ser, puedo entrar a lo más profundo de mi conciencia y poder cuestionarme quién soy. Ajá. Y luego tengo otro espacio donde pues convivo con quienes amo y tenemos conversaciones que pues nos hacen disfrutar, recordar y
y son momentos que son inigualables y estoy yo describiendo un hogar también. Exactamente. Y entonces ambas cosas siguen siendo válidas como te lo quiera contar. Exacto. Y la Biblia, el Génesis, no está buscando darte una explicación material de cómo se formó lo que conocemos, sino que está buscando explicarte estas, pues es como si te quisiera explicar cómo este hogar que llamamos tierra tiene como estos principios, como dinámicas que explican el significado de por qué estamos aquí y qué representan los espacios en este hogar y cómo podemos formar un hogar pacífico y cómo podemos formar un hogar en el que podamos convivir y eso es lo que, como también lo habla este doctor, Walton usa esta analogía para poder explicar lo que los autores en su momento que estaban tratando de explicar, que no era un proceso del cómo, sino más bien del por qué. Exactamente, que si somos muy honestos y muy humildes, o sea, tú y yo, no es cosa de creer, o sea, pues somos gente moderna y entendemos que la ciencia funciona y hay evidencia y todo, pero que si somos muy honestos, que a pesar de eso, la ciencia no te puede explicar las realidades supremas a las que con estas historias, aunque tú dices, es que la Tierra no es plana y la Tierra no, o sea, no funciona físicamente como ellos te lo explicaron, se equivocaron, entonces Dios te está diciendo mentiras, Dios no se equivoca, entonces Dios se contradice, entonces Dios no existe, entonces cancelemos todo. No, ni siquiera la ciencia actual puede explicar la naturaleza tan profunda de las verdades teológicas que estaban tratando de decirte con estos relatos, que es lo que ahorita estamos platicando, de quién, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es la mejor forma de vivir, cuál es el sentido de la vida, por qué, quién nos creó, para qué, o todas estas cosas que no puede explicar la ciencia y no por eso desechamos la ciencia, no, pero por eso de igual manera no desechemos las verdades teológicas y profundas y existenciales que a través de estos elementos de esa cultura, que aunque ya no estén vigentes, las verdades detrás de ellos siguen estando. Que tenemos que entender que la cultura no es la que es bíblica. La cultura es instrumental. Y así como hay muchísimas cosas en medio de esa cultura que son muy drásticamente perturbadoras, que no vas a seguir porque por más que digas la Biblia, dices, eso no es bíblico. Sí. O de que eso no es de Dios. De igual manera, o sea, no es esperado de nosotros que tengamos un pensamiento así de que no, pues es que la Biblia dice que así es y si tú cuentas los años nada más debe tener 6,000 o 10,000 años. O sea, bueno, hay gente que sí, hay gente que no está a favor y nosotros no queremos decir que debes estar de un lado o del otro del espectro, de lo que se piense, pero lo importante no necesariamente es eso, sino la verdad teológica y la verdad existencial y profunda que se está tratando de transmitir y eso, vaya, pues no hay que desecharlo, hay mucha sabiduría en eso, entonces... Totalmente de acuerdo contigo y ese es el riesgo que podemos caer, ¿no? En el que tenemos estos conceptos y conclusiones acerca de nuestra realidad y podemos tener el riesgo de querer que la Biblia, a través de otro como contexto completamente distinto, quiera responder o quiera comprobar o explicarme lo que yo ya tengo entendido de la realidad. Eso es un riesgo. Y el otro riesgo es donde, como nos vamos a este punto de que no es bíblico y por lo tanto no, o sea, ahí dice entonces tengo que hacer o tengo que creerlo o tengo que como conceptualizar mi realidad con base a esta cultura y es donde entramos en una mezcla porque justamente hay cosas de esta cultura que no estamos adoptando de, no sé, o sea, como tal vez tocaste a algún muerto y por lo tanto no puedes. Mataste una cucaracha, entonces ya estás inmundo. Ya estás inmundo y no puedes entrar a la iglesia. No puedes orar, no puedes entrar a la presencia de Dios. Porque estás inmundo, entonces esto claramente lo desechamos o no lo adoptamos, pero sí adoptamos otras partes de su cultura y estamos como que en esta mezcla como muy extraña rara, entre sí, muy confusa. Una cosmología religiosa / moderna que es confusa y a veces es contradictoria y constantemente estamos con esta lucha de que entonces ¿qué creo? O sea, creo esto, creo lo otro. Entonces entender que la Biblia no está tratando de decirte el cómo se creó el universo te resuelve muchísimo porque dices tú, claro, o sea, puedes convivir las dos historias donde te digo, la casa está conformada por tal y tal y tal y tal elemento material
y fue formado de esta forma, o sea, vino ahí un camión y me hizo aquí, y yo le dije al arquitecto y todo eso, Ajá. pero también o sea, pueden convivir la otra narrativa que te ¿Para digo. qué existe esta casa? Para ser un hogar. Wow. O sea, y es un hogar donde yo me siento, pues como te digo yo siempre, de que tú eres mi hogar. O sea, entonces tú dices, no hombre, estás mal, o sea, porque no es tu hogar. Yo no soy una casa. O sea, no eres una casa, ¿cómo vas a vivir dentro de ella? O sea, no te puede, o sea, es imposible, el hogar está compuesto por tal y tal. Entonces, ambas historias pueden convivir y creo que eso, como creyente, nos va a ayudar muchísimo al no estar en esta lucha constante entre la ciencia y lo que Dios está hablando, porque en ningún momento la Biblia busca ser un instrumento para explicarte el cómo se creó el universo. Porque si volvemos a lo que quisimos decir desde que empezamos este episodio es porque es un texto antiguo. Claro. O sea, si lo piensas es de que hasta obvio que te da de que pena decir, pues sí es cierto, como no me he dado cuenta, o sea, fue escrito hace miles de años, ¿cómo iban a tener estas categorías que hoy tengo yo disponibles para mí? Y no por eso lo voy a desechar, voy a buscar la sabiduría que tiene para ofrecerme y pues yo la verdad, como quiera, aunque creo en la ciencia y aunque la vivo y aunque la predico de lo que quieras, creo también en la historia que me están tratando de contar estos autores de cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy aquí, cuál es mi esperanza, para qué hago lo que hago. Creo en la historia que me están contando. O sea, totalmente, y la historia la hemos platicado en anteriores ocasiones y creo que, no sé, a mí me da muchísima paz el poder acercarme a la Biblia de esta forma, porque ya no estoy queriendo que responda mis preguntas modernas, sino que es como cuando quiero sumar manzanas con peras, o sea, son dos cosas completamente distintas y no sé por qué intentamos hacer o sea, como que querer que convivan cuando son dos cosas distintas simplemente, y pues vamos a estudiar a las manzanas y a contabilizarlas como manzanas y a lo otro y vamos a aprender de ambas. Pues con esto cerramos la primera parte de toda esta serie de episodios que vamos a estar adentrándonos en las conclusiones culturales que tenían estos autores bíblicos que eran hebreos muy antiguos. Exactamente, que la Biblia es un texto antiguo. Seguimos hablando de esta característica del paradigma. Un elemento que revisamos fue la parte de las palabras y creo que hay recursos en línea que nos pueden ayudar a poder ver las palabras originales con base en el lenguaje original en el que se escribió esos textos y que tienen ya significados estudiados de qué significaban esas palabras para ese pueblo o esa lengua antigua. Así es, cómo ellos utilizaban las palabras, no como como nosotros, como modernos, lo entendemos. O sea, no vayamos a la RAE, veamos la Biblia, sino vayamos a estos diccionarios bíblicos que respetan ese significado original de esas palabras. Exacto. Y hablando de respeto es resistir nuevamente, como siempre les decimos, la tendencia que tenemos por naturaleza de imponerle nuestros entendimientos modernos y científicos y esperar que la Biblia esté en sintonía con ellos. No, respetemos, escuchemos y aprendamos de esas culturas que vieron hacer a estos textos. No les tengamos miedo. Exacto, no es de que no debo de leer otros textos que no son la Biblia, porque no, al contrario, te van a ayudar, van a enriquecerte tu viaje de poder aprender a leer mejor la Biblia, porque vas a entender mejor el contexto que vio nacer estos textos, cómo pensaban esos autores y por ende cuál era el mensaje que trataron de transmitirte utilizando esas herramientas que ellos tenían disponibles en su cultura y en su conocimiento en ese momento de la historia. O sea, vamos a poder entender por qué usaban ese tipo de lenguaje, por qué... ¿A qué se referían? Sí. ¿Qué querían transmitir con esos elementos que utilizaron de su cultura? Recordando que la cultura no es la bíblica, es instrumental. No vamos a imponernos las culturas que vienen ahí narradas en la Biblia, porque la verdad es que no son relevantes ya, pero sí a lo que apunta. El mensaje, el significado de lo que nos están diciendo. Exactamente. Entonces, por lo pronto, esas son las recomendaciones. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de cómo
la Biblia es un texto antiguo y qué otras conclusiones culturales tenían que nos van a poder ayudar precisamente a aprender a leer mejor la Biblia. Nos vemos.